Hoy vamos a continuar nuestro estudio con la parte número 2 del tema, la vindicación del carácter de Dios. Pero antes de comenzar con un repaso de lo que estudiamos en nuestro último tema, queremos pedir la bendición de Dios. Así que les invito, por favor, con reverencia, a inclinar sus rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para estudiar tu santo libro que tú inspiraste hace tanto tiempo. Pedimos la compañía de tu Espíritu y tus ángeles en nuestro estudio. Ilumina nuestras mentes y abre nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Te lo imploramos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer un breve repaso primero de lo que estudiamos en nuestro primer tema de esta serie, Conflicto Cósmico. Estábamos notando en nuestro último estudio que hay dos conceptos especiales que distinguen el mensaje de la Iglesia Adventista del mensaje de todas las demás iglesias. La Iglesia Adventista tiene muchos puntos de doctrina en común con otras iglesias. Creemos que Cristo es el Salvador, creemos que Cristo murió, que Cristo resucitó, ascendió al cielo, va a regresar de nuevo. Pero hay ciertos conceptos que la Iglesia Adventista tiene que no comparten otras iglesias. Y hay dos puntos específicos a donde la teología adventista se distingue de la teología de todas las demás iglesias. Uno de esos puntos es el gran conflicto universal entre el bien y el mal. No un conflicto solamente aquí en la tierra, sino un conflicto universal entre el bien y el mal, incluyendo a los seres celestiales. El segundo punto que distingue a la teología adventista de todas las demás iglesias es la doctrina del santuario. Y la doctrina del santuario ilustra cómo Dios toma los pasos necesarios para resolver el problema del gran conflicto entre el bien y el mal. Leímos dos citas de la escritora más prolífica en la historia de la Iglesia Adventista, Elena White, donde ella afirmó que la doctrina del santuario es el fundamento y el pilar central de toda la teología adventista. También nos dimos cuenta que ella afirmó que el propósito del plan de la salvación no era solamente salvar al ser humano, sino el propósito era vindicar, exonerar y justificar el carácter de Dios ante el universo. Notamos en nuestro primer estudio que había seres celestiales antes que existiese cualquier ser humano en este planeta. Es decir, había habitantes en otros mundos. Y además de eso estaba la hueste angélica cuando este mundo fue creado. Eso lo leímos en el libro de Job, el capítulo 38 y los versículos 4 hasta el versículo 7. Nos dimos cuenta que antes de la creación de este mundo, había un santuario celestial con un arca del pacto. A cada lado del arca se encontraba un ángel cubridor, un querubín cubridor. Y en el centro del arca se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. La tapa del arca se llamaba el propiciatorio y allí era que descendía la gloria de Dios. Y los querubines a cada lado cubrían con sus alas el trono de Dios representado por el propiciatorio. Nos dimos cuenta que mucho tiempo antes de la creación de este mundo, esos dos querubines que estaban a cada extremo del trono de Dios estaban en perfecta armonía con el gobierno de Dios. Pero en determinado momento, uno de esos personajes que se conoce como Lucifer se llenó de celos en contra de Jesús. Y como resultado de los celos contra Jesús, decidió guerrear en contra del gobierno de Dios. No solamente estaba involucrado Jesús en el conflicto con este personaje, sino que este personaje
se levantó inclusive contra el Padre, contra Dios el Padre. Y en Isaías 14, 12 al 14, como nos dimos cuenta en nuestro primer estudio, nos dice la Biblia que él declaró, que Lucifer declaró que él iba a llegar a ser como el Altísimo, iba a derrocar a Dios de su trono. Pero él sabía que solo no podía hacerlo y por lo tanto empezó a influir sobre las huestes celestiales para tratar de ganar adeptos, para procurar ganar simpatizantes. La Biblia nos dice que para esto él tuvo que mentir, tuvo que regar calumnias y chismes en contra del carácter de Dios, tratando de hacer quedar mal a Dios. Y haciendo quedar mal a Dios ante los seres celestiales, logró, según la Biblia, conquistar a una tercera parte de los ángeles celestiales. Y debemos recordar que hay millones y millones de ángeles. Es decir, Lucifer, con sus argumentos mentirosos, logró conquistar a una tercera parte de todas las huestes angelicales que se unieron con él en su rebelión. Estábamos hablando también en nuestro primer tema sobre los argumentos que lanzó Lucifer en contra de Dios. En primer lugar, dijo que Dios hace acepción de personas, porque el Padre consultó a Jesús en cuanto a la creación de este mundo, pero no consultó a Lucifer. Es decir, Lucifer declaró: Dios el Padre tiene favoritos, tiene personas que Él favorece y a otros que favorece menos. Dios le da privilegios especiales a su Hijo por encima de todos los demás. Además de eso, Lucifer acusó a Dios de guardar secretos. Decía: ¿por qué razón es que el Padre le revela ciertos secretos a su Hijo y no se los revela a todos los seres celestiales? Vimos también que Lucifer atacó la ley de Dios, declarando que era su propósito abolir la ley para que los seres celestiales pudieran tener libertad para hacer su propia voluntad. Nos dimos cuenta que Lucifer declaró que Dios era egoísta, que él quería que todos le sirvieran, pero no estaba dispuesto de levantar un solo dedo para servir a nadie. También declaró que Dios es absoluta justicia, y cualquiera que se desvía de los caminos de Dios, Dios ejecuta su justicia contra esa persona o contra ese ser y lo destruye. Declaró que Dios no puede tener misericordia con aquellos que discrepan con él. Finalmente Lucifer dijo: si ustedes me colocaran a mí en el trono, yo gobernaría mejor que Dios y todos tendrían libertad para hacer lo que ustedes quieran sin las restricciones de la ley de Dios. Y así fue que Lucifer logró conquistar a una tercera parte de los ángeles en su rebelión contra Dios, con la intención de que todos juntos derrocaran a Dios de su trono para colocar a Lucifer. La Biblia tiene nombres muy interesantes para este personaje, Lucifer, que después de su caída lo conocemos como el diablo y Satanás. La palabra diablo significa calumniador, alguien que calumnia en cuanto a la reputación de otro. La palabra Satanás significa adversario y es un nombre muy apropiado para Satanás. Significa adversario o acusador. Siempre que se usa la palabra Satanás en la Biblia, Satanás está acusando. Nos dimos cuenta que Dios decidió no destruir a Lucifer inmediatamente. Si hubiera destruido a Lucifer inmediatamente, los ángeles celestiales hubieran servido a Dios por temor y no por amor. Hubieran dicho: mire, Lucifer cuestionó a Dios y Dios lo destruyó. Mejor obedecemos a Dios o si no, nos destruye a nosotros también. Hubieran servido a Dios por temor en vez de servir a Dios por amor. Y siempre hubiera existido la posibilidad de otra rebelión, de otros seres celestiales que se iban a levantar en contra de este tal gobierno despótico de Dios, según lo había pintado Lucifer. Así que Dios decidió permitir que el pecado se desarrollara, que Satanás pudiera exhibir su estilo de gobierno,
para que el universo pudiese ver el contraste que existe entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás, entre el estilo de gobierno de Dios y el estilo de gobierno de Satanás. Para esto era necesario darle tiempo a Lucifer, a Satanás, para desarrollar sus principios y mostrar la clase de gobierno que él quería instituir. Pero Satanás tenía un problema, y es que no tenía un mundo que le sirviera de cuartel donde él pudiera llevar adelante su estilo de gobierno. Pero la Biblia nos dice que fue lanzado fuera del cielo y vino eventualmente a parar al planeta Tierra. Y estando aquí, se disfrazó detrás de una serpiente, la usó como medium, y a través de este medio engañoso logró infectar a la raza humana con el virus del pecado, con el virus de la rebelión. Es interesante notar que los mismos argumentos que usó Lucifer en el cielo, los usó en el huerto del Edén, ya siendo Satanás. En el cielo, Lucifer había dicho, seréis semejante al Altísimo. Le dice a Eva, seréis como dioses. En el cielo, Satanás había dicho que los ángeles no necesitaban restricciones, no necesitaban leyes, porque ellos mismos podían decidir qué era bueno y qué era malo. De la misma manera, en el huerto del Edén, Satanás le dijo a Eva, mira, tú no necesitas que Dios te defina qué es bueno y qué es malo. Si tú comes del fruto, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. No tienes que depender de Dios para que te diga qué es bueno y qué es malo. Tú misma vas a saber qué es bueno y qué es malo. Así fue que Eva decidió comer del fruto del árbol. Y como resultado, la Biblia nos dice que el pecado entró al mundo. Pero faltaba todavía para Satanás conquistar al que era el padre y representante de la raza humana. No era suficiente conquistar a Eva, porque Eva no era el padre y el representante de la raza, era Adán. Satanás necesitaba quitarle el trono y el dominio y el territorio a Adán. Así que después de llevar a Eva al pecado, la Biblia nos dice que Eva fue a donde Adán y Adán cedió a la tentación que le lanzó Eva, y Adán de esta manera perdió su trono y perdió su territorio. Es decir, Satanás ahora tenía un planeta a donde él podía desarrollar su estilo de gobierno, donde él pudiera desarrollar los principios del carácter de él. Y Dios permitió que él estableciera su solio aquí en este planeta y le dio la capacidad de demostrar cómo hubiera sido el gobierno de él si hubiese tomado el trono de Dios a nivel universal. Yo creo que todos estaríamos dispuestos a decir que el gobierno de Satanás ha sido un absoluto desastre. ¿Qué tal si hubiera tenido éxito en quitarle el trono a Dios? Todo el universo sería un desastre, pero no lo sabríamos al menos que Dios hubiese permitido que Satanás tomara dominio sobre el planeta y exhibiera los principios de su gobierno. En realidad, mis queridos amigos, el gran conflicto entre el bien y el mal es un conflicto que está siendo observado por los seres celestiales. En nuestro último tema leímos varios versículos que indican que los seres celestiales están muy involucrados en la problemática que existe en este mundo. Leímos, por ejemplo, 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 9, donde dice que este mundo es un teatro, este mundo es un espectáculo al universo, a los ángeles y también a los seres humanos. Colosenses 1, 19 y 20 dice que Dios tiene que reconciliar con Él no solamente lo que está en la tierra, sino también lo que está en el cielo. Nos dimos cuenta que los seres celestiales se gozan cuando un pecador se arrepiente. En Lucas 15, 10 dice que Dios va a alegrarse junto con los seres celestiales cuando un pecador se entrega al Señor. También
En Lucas 12 y el versículo 8 dice que Dios confesará nuestro nombre ante los ángeles si nosotros somos fieles al Señor. En Apocalipsis 3:5 nos dice exactamente lo mismo. Y en 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 12, dice que lo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a Cristo, los mismos ángeles desean entender estas cosas. Así que en la Sagrada Escritura encontramos abundante evidencia de que este mundo está siendo observado por los seres celestiales para ver el contraste entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás, entre los principios del gobierno de Dios y los principios del gobierno de Satanás. Hay una historia bíblica que ilustra de una forma espectacular cómo el cielo está observando lo que está sucediendo aquí. Ese libro es el libro de Job. No tengo tiempo de entrar a todos los detalles en cuanto al libro de Job. Probablemente muchos de los que están viendo este programa conocen bien la historia. Pero encontramos en esta historia que se realiza una reunión en el cielo una vez, esto está en el capítulo 1, y fueron los representantes del universo a esa reunión, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, la pregunta clave es ¿por qué vino Satanás a esa reunión de los representantes de todo el universo? La razón es sencilla. Satanás le quitó la posición a Adán como padre y representante y gobernante de este planeta. Es decir, cuando Adán escogió servir a Satanás, se convirtió en siervo y Satanás se convirtió en su señor. Y como todos han pecado, todos están en la misma situación. Así que Satanás viene entre los representantes de todo el universo. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Él dice, vengo de la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces Dios le dice, tú no has visto a mi siervo Job, hombre recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal. Satanás le dice, pero es porque tú lo rodeas de toda clase de bendición, lo proteges, lo prosperas. Pero si tú le quitaras todas esas cosas, él te blasfemaría tu rostro. La Biblia nos dice que todo el cielo está observando lo que está sucediendo en esta historia. Dios le dice a Satanás, tú dices eso, está bien, yo te voy a permitir que tú le quites todo lo que tú quieras quitarle. Y verás que todavía me será fiel. Y todos conocemos la historia. Satanás salió, le quitó todo lo que Job tenía, incluyendo a sus hijos. Y Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea alabado el nombre del Señor. En esto no pecó Job. Yo me imagino los seres celestiales en ese momento dijeron, ve, Dios tiene razón. Job permaneció fiel a Dios, aunque Satanás le quitó todo. Todavía sigue fiel a Dios. Dios tiene razón. Se celebra una segunda reunión en el cielo, un segundo concilio celestial. Van todos los representantes del universo al concilio celestial, entre los cuales va también Satán. Y se entabla una nueva conversación y Dios dice, ¿de dónde vienes? Satanás dice, bueno, vengo de la tierra y de rodear por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que aún conserva su integridad cuando tú me volcaste en contra de él? Y Satanás le dijo, bueno, lo que pasa es que tú no me dejaste tocarlo a él. Si tú me hubieras dejado tocarlo a él, tú verías que él te blasfemaría a tu rostro. Recuerden que todos los seres celestiales están observando lo que está sucediendo en esta historia para ver quién tiene razón. ¿Será que Dios tiene razón o será que Satanás tiene razón? Dios le dice a Satanás en presencia de todos los testigos del concilio celestial, te doy permiso para que tú lo aflijas en la forma que tú quieras. Lo único que te prohíbo es que les quites la vida, porque si le quitas la vida, la prueba se terminó. La Biblia nos dice que Satanás salió y afligió a Job con una sarna maligna desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, que se rascaba con una teja. Y sin embargo la Biblia nos dice que Job permaneció fiel a Dios. Después de esto perdió el apoyo de su esposa, perdió el apoyo inclusive de sus mejores amigos y parecía que había perdido también el apoyo de Dios. Pero Job declaró, aunque me matare, aún en él
confiaré. Los seres celestiales estaban viendo el contraste entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Estaba viendo que Satanás es un destructor, es malvado, que causa enfermedad, que causa destrucción, muerte y desolación. Y estaban viendo que Dios es exactamente lo contrario. Estaban captando una visión, todos los seres del concilio celestial, en cuanto a cómo es Dios y cómo es Satanás. Esta historia es extraordinaria y nos ilustra qué es lo que está pasando en este gran conflicto entre el bien y el mal. Así que el propósito del plan de la salvación es exonerar a Dios. El propósito del plan de salvación, de lo que Dios permite en este mundo, el pecado, el hecho de que Cristo vino a encarnarse para vivir una vida perfecta, para morir por el pecado, todo eso tiene un propósito. Y el propósito es ultimadamente vindicar a Dios de las acusaciones de Satanás, exonerar a Dios de toda acusación, justificar a Dios y a su gobierno, no solo ante este mundo, sino ante todo el universo. Es decir, el propósito del plan de salvación es mucho más amplio y profundo que el de salvar al ser humano. En realidad, en el proceso de salvar al ser humano, Dios está mostrando cómo es su carácter en contraste con Satanás. Cómo son los principios de su gobierno en contraste con los principios del gobierno de Satanás. Y los seres del universo, al ver el contraste entre los dos, llegan a la conclusión de que Dios tiene razón y Satanás es un mentiroso. Ahora, quiero mencionar que hay varios grupos que están envueltos en esta gran controversia. Quiero mencionar esos grupos. En primer lugar, está involucrado Dios. Dios es el acusado en esta historia. Como hemos visto, Satanás lanzó una serie de acusaciones contra Dios. Es decir, el que necesita ser exonerado, el que necesita ser vindicado, es Dios. El que debe ser justificado ante el universo es Dios. Así que lo primero que quiero que notemos es que el acusado de toda esta situación es Dios. Pero hay otros seres involucrados también. Tenemos a los seres celestiales que son fieles a Dios. Entre esos seres celestiales que son fieles a Dios, que están observando lo que está sucediendo, tenemos en primer lugar a la hueste angelical. La Biblia dice que son millones y millones de ángeles que hay en el cielo. Pero no solamente están involucrados los ángeles del cielo, que son millones, sino que también están involucrados los representantes de los mundos y aún más los habitantes de los mundos que representan. Es decir, que en el cielo hay millones de seres que son leales a Dios, que se dividen en dos grupos, los habitantes de los mundos y la hueste angélica. Ellos están involucrados en este gran conflicto porque aunque son leales, están en el cielo observando lo que está sucediendo en esta gran controversia. Un segundo grupo que está involucrado en este problema universal del pecado son los seres terrenales que son fieles a Dios. Hay seres humanos terrenales que son fieles a Dios. Algunos de ellos ya han muerto, murieron siendo fieles al Señor. Otros están vivos y estarán vivos algunos cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Es decir, los justos que han muerto y los justos que están vivos y que estarán vivos están también envueltos en el conflicto y están observando cómo Dios resuelve el problema del pecado. Están observando el contraste entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás, entre el estilo de gobierno de Dios y el estilo de gobierno de Satanás. Así que el acusado es Dios. En segundo lugar, están involucrados los seres celestiales, que son los ángeles y los habitantes de los mundos. Están involucrados también los seres terrenales,
tanto los que murieron siendo fieles como los que están y estarán vivos siendo fieles a Dios. Hay un tercer grupo que está involucrado en esta gran controversia y son seres celestiales infieles. Estos son Satanás y sus ángeles. Les digo seres celestiales porque originalmente estaban en el cielo, pero todos sabemos que fueron lanzados fuera del cielo. Pero son seres celestiales infieles. Ellos están involucrados en esta gran controversia, porque Satanás es el general y sus ángeles hacen lo que dice el general. Ellos son los que están causando el mal, son los que están gestionando el mal, son los que están dirigiendo el gobierno de Satanás con el estilo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Así que el tercer grupo que está involucrado son los seres celestiales infieles, Satanás y sus ángeles. Un cuarto grupo de seres son los impíos que viven en el planeta Tierra. Los que no han recibido a Jesús como Salvador, aquellas personas que son en realidad instrumentos en las manos de Satanás porque han rechazado a Cristo como Salvador, están involucrados en esta gran controversia también. Así que tenemos varios grupos involucrados en todo el universo en este problema del pecado. Tenemos a los seres celestiales fieles que habitan en el cielo, que son los ángeles y los habitantes de otros mundos. En segundo lugar, tenemos los seres terrenales que han sido fieles antes de su muerte y que serán fieles estando vivos inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Nos hemos dado cuenta que también hay seres celestiales infieles, que son Satanás y sus ángeles. Y luego hay seres terrenales infieles, que son los impíos que cumplen los designios de Satanás. Ahora, Dios resuelve el problema del pecado en el juicio. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que el juicio consta de 3 pasos específicos. El propósito del juicio no es informar a Dios. Dios no necesita abrir los libros para averiguar qué ha hecho cada persona en este mundo. Eso no es necesario, porque la Biblia dice que Dios conoce el fin desde el principio. El propósito del juicio no es para informar a Dios, porque Dios es omnisciente. El propósito del juicio es aclarar cualquier duda que pueda haber en las mentes de los seres celestiales y de los seres terrenales en cuanto al carácter de Dios. Ahora, debo decir, para la mayoría de los cristianos, el juicio es un evento. El juicio es un evento. Pero la Biblia no enseña que el juicio es un evento. La Biblia enseña que el juicio es un proceso. Es un proceso que consta de 3 pasos específicos. Y ustedes se preguntarán, ¿un proceso? Les explico. La Biblia enseña que el proceso del juicio comenzó en el año 1844. Allí se comenzó con el juicio de aquellos que han muerto en Cristo desde el principio del mundo. Ese juicio concluirá con los que estarán vivos inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia o la puerta de la oportunidad. Es decir, en 1844 comienza el juicio de los justos y ese juicio continúa hasta el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Obviamente ha pasado un largo tiempo desde 1844. No sabemos cuándo terminará el periodo de gracia, pero durante estos 2 puntos, empezando en 1844 y terminando con el cierre de gracia, el juicio se está realizando en el cielo examinando el caso de cada persona que profesó el nombre de Cristo como Salvador personal. Esto lo vamos a desmenuzar un poco más adelante en esta serie. Por ahora quiero que capten el cuadro general que estamos tratando de pintar. Así que el proceso ya ha durado largo tiempo, desde 1844. Continuará hasta el cierre de la puerta de la gracia. Ese es el primer paso en el proceso del juicio. Pero hay un segundo paso en el proceso del juicio.
Ese es un juicio que se realiza durante los 1000 años después de la segunda venida de Jesús. Lo que sucede es que el juicio comienza en 1844, continúa y termina cuando se cierra la puerta de la gracia. Después de cerrarse la puerta de la gracia viene un periodo corto cuando caen las plagas. Los hijos de Dios vivirán en esta tierra sin intercesor y luego entonces viene la segunda venida del Señor Jesucristo. Y cuando Jesús venga, va a llevar a su pueblo al cielo. Todo esto lo vamos a estudiar y lo vamos a ver desde una perspectiva bíblica. Ahora quiero que vean el cuadro. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a llevarse a los fieles que murieron en Él y a los fieles que están vivos al cielo. Y entonces viene la segunda etapa del juicio, el juicio milenial. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿la Biblia habla de un juicio milenial? En unos momentos les voy a leer los versículos que describen el juicio milenial y les voy a también leer un texto sobre el juicio que se está realizando ahora mismo también en el cielo desde 1844. Ahora, ¿cuál es el tercer paso del juicio, del proceso del juicio? Después de los 1000 años, la Biblia nos dice que va a descender la Nueva Jerusalén y entonces se va a realizar una última etapa del juicio. Nuevamente los libros se van a abrir. Y yo sé que ustedes se están preguntando, pero Pastor Bor, ¿por qué razón hay 3 etapas o 3 pasos del juicio? ¿Por qué tenemos una etapa del juicio que comienza en 1844 y termina cuando se cierra la puerta de la gracia? Luego otra etapa del juicio durante el periodo de los 1000 años con los santos en el cielo. Y luego otra etapa del juicio después de los 1000 años. ¿Por qué Dios no sencillamente hace una etapa y se terminó el asunto? Lo primero que quiero hacer son leer los versículos que presentan estos pasos del juicio. El libro de Apocalipsis nos presenta estas 3 fases o estos 3 pasos del proceso del juicio. Recuerden, el juicio no es un evento, el juicio es un proceso que comienza en 1844 con los que profesaron el nombre de Cristo y termina cuando se cierra la puerta de la gracia o de la oportunidad. Cuando se cierra la puerta, ya Cristo ha demostrado al universo todos los que son suyos. Luego entonces viene el tiempo de angustia, Cristo regresa y entonces toma a los que murieron en Cristo y a los que están vivos, los que fueron juzgados en el juicio de 1844 hasta el cierre de gracia, se los lleva al cielo para que allá ellos desempeñen una segunda etapa del juicio. Después de los 1000 años, la tercera etapa del juicio. ¿Por qué razón 3 etapas? Vamos a leer el contenido bíblico primero y le voy a explicar luego por qué hay 3 etapas del juicio. La primera etapa se describe en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6 y 7. Las 3 etapas están en el Apocalipsis. Dice allí en Apocalipsis 14, 6 y 7 que es el mensaje del primer ángel, es el último mensaje de Dios al mundo. Dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, quiero parar un momento allí y quiero preguntarles esto. Cuando se está predicando el evangelio, ¿todavía la gente tiene oportunidad de salvarse? Bueno, esa es una pregunta un tanto absurda, porque si se está predicando el evangelio, la gente todavía tiene oportunidad de salvarse. Así que este primer ángel, cuando está proclamando su mensaje, hay posibilidad de salvación. La puerta de la gracia está abierta. O si no, de nada valdría predicar el evangelio. Ahora noten lo que dice el primer ángel en el versículo 7 y comienzo de nuevo en el versículo 6 para el contexto. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. El ángel que está predicando el evangelio ahora va a decir algo a gran voz. ¿Qué dice? Temed a Dios
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Note que no dice, la hora de su juicio llegará en el futuro. Mientras el mensaje del primer ángel se está anunciando, llega el momento del juicio. El juicio comienza mientras la puerta de la gracia está todavía abierta. Por eso la Iglesia Adventista enseña que en 1844 comienza el juicio y termina cuando se cierra la puerta de la gracia. El juicio transpira mientras que se está predicando el Evangelio. Leo de nuevo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claramente, Apocalipsis 14, 6 y 7 nos indica que el juicio comienza mientras se está predicando el Evangelio. La Iglesia Adventista, conforme a la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado, y a la luz de Levítico 23, sabemos que ese juicio comenzó en cierto día, cierto mes y cierto año. Comenzó el 22 de octubre del año 1844. En esta serie no vamos a tratar la cronología, pero tengo otros materiales a donde estudio en detalle Daniel el capítulo 8 sobre la cronología del inicio del juicio. Ahora, mencioné también que después del tiempo de angustia, el pueblo de Dios será llevado al cielo. Cristo vendrá, llevará a su pueblo a la casa del Padre. Y entonces allá en el cielo, sus hijos van a juzgar. Y ustedes dicen, ¿la Biblia dice eso? ¿Cómo no? En Apocalipsis 20 y el versículo 6 nos dice lo siguiente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Fíjense que se van a sentar sobre tronos gente que tiene la facultad de juzgar, es decir, recibieron la capacidad de juzgar. Y luego sigue diciendo, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Noten aquí que nos dice que los que murieron en Cristo, y obviamente creemos que también los que están vivos cuando Cristo venga, dice que recibieron la facultad de juzgar. Y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora la pregunta clave es, ¿a quién van a juzgar los fieles de Dios durante el periodo de los 1000 años? La Biblia tiene la respuesta. En 1 Corintios 6, 1 al 3, y debo repetirles, todos estos detalles los vamos a estudiar en esta serie. Vamos a ir cronológicamente de cómo Dios paso por paso resuelve el problema del mal. Ahora solamente estamos introduciendo el tema para que puedan ver el panorama general de este asunto. ¿A quiénes van a juzgar durante los 1000 años? Los fieles de Dios que fueron llevados al cielo por Jesús cuando Él regresó por segunda vez. El apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 1 al 3, explica claramente a quiénes van a juzgar. Ahí el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahora, cuando dice juzgar al mundo, la palabra mundo no se refiere a la composición material del planeta, sino que se refiere a aquellos que son mundanos, aquellos cuyo enfoque de su vida está en este mundo, es decir, los impíos, los que no recibieron la salvación. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y luego dice, ¿no saben ustedes, los corintios, que los santos juzgarán a los ángeles? Inmediatamente nos preguntamos, ¿a cuáles ángeles? No puede ser que los salvos van a juzgar a los ángeles buenos,
porque los ángeles buenos no necesitan ningún juicio. Obviamente, cuando dice el apóstol Pablo que los santos juzgarán al mundo, significa que van a juzgar a los impíos que se quedaron en la tierra cuando Jesús se llevó a los salvos al cielo. Y los ángeles que los salvos juzgarán tienen que ser los ángeles malos, Satanás y sus ángeles, que quedaron atados en este planeta cuando el Señor Jesucristo regresó por segunda vez para llevarse a su pueblo al cielo. Así que claramente la Biblia presenta que también habrá una etapa milenial del juicio. Así que hemos visto que el juicio comienza mientras el evangelio se está predicando. Luego nos dimos cuenta que hay un juicio que se realiza durante los 1000 años, también en Apocalipsis. Y ahora quiero que noten que hay un juicio después de los 1000 años. En Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 13, Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 13, nos dice lo siguiente en cuanto a lo que sucede después del milenio. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Cuando dice aquí que el mar entregó los muertos, significa que los muertos están resucitando. Cuando dice la muerte y el Hades entregaron los muertos, el Hades es el sepulcro, significa que ahora los impíos después del milenio están resucitando. Y luego dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora fíjense qué interesante. Aquí nos dice que después de los 1000 años, el mar va a entregar los muertos que están en él. Es decir, van a salir aquellos que murieron en el mar de la muerte a la vida, van a resucitar. Y luego dice que los que fueron al Hades, es decir, al sepulcro, también van a resucitar. Y entonces dice, fueron juzgados cada uno según sus obras. Un juicio después de los 1000 años. Así que el libro de Apocalipsis nos presenta claramente 3 fases o 3 etapas o pasos del juicio. Un juicio antes de la segunda venida, mientras la puerta de la gracia está abierta. Ese juicio es a favor de los justos. Una segunda etapa del juicio durante los 1000 años y luego una última etapa del juicio después de los 1000 años. Y claro, la pregunta que surge es esta: ¿por qué es que Dios desempeña el juicio en estos 3 pasos? Ahora les voy a explicar la razón. La razón por la cual Dios tiene que juzgar y mostrar los registros de los que recibieron a Jesús es que Él tiene que demostrarle al universo que Él no se está llevando arbitrariamente a un grupo de personas al cielo. Tiene que mostrar claramente que las personas que Él se va a llevar, tanto los que murieron antes de su venida como los que están vivos cuando Él venga, tiene que demostrar que ellos recibieron a Cristo como Salvador personal, que el fruto de su vida demostró que recibieron a Jesús. Él tiene que mostrar que este grupo tiene derecho a la vida eterna. No es porque Dios no lo sepa, es porque los seres celestiales necesitan entender que Dios no es arbitrario en llevarse a este grupo. Ahora, ¿por qué hay que juzgar a este grupo antes de la segunda venida? La respuesta es obvia. Si Cristo se los va a llevar al cielo en la segunda venida, pues tiene que haber demostrado de antemano que son dignos de ser llevados, o si no, no habría la posibilidad de llevárselos al cielo sin que hubiese dudas en las mentes de las personas que han presenciado los casos de cada uno de ellos. Es decir, como Jesús se va a llevar a los justos al cielo en la segunda venida, es necesario demostrar
que ellos eran dignos de ser llevados antes de que Cristo viniera. Es decir, el propósito de esta etapa del juicio es demostrarle a todos los seres celestiales, a los ángeles y los habitantes de los mundos que nunca pecaron, mostrarles que Dios es justo y verdadero en llevarse a este grupo al cielo, que Él tiene derecho de llevarse a los justos al cielo. Se ha visto cada caso y se ha demostrado que Dios no decidió arbitrariamente quiénes iban a ir y quiénes no, sino que Dios demostró que estos recibieron a Jesús y que Jesús se los puede llevar. Esta etapa del juicio, antes de la segunda venida, es para convencer a los seres celestiales que Dios actuó correctamente en cada caso de los justos que Jesús se va a llevar. Ahora, ¿cuál es el propósito de la etapa del juicio durante los 1000 años? Indudablemente, cuando los salvos estén en el cielo, juzgando durante los 1000 años, va a resultar un fenómeno muy interesante. Y es que hay gente que estábamos seguros que iban a estar allí, que no están. Y hay gente que está allí que nunca pensábamos que podían ir. Inmediatamente surgen preguntas. ¿Por qué estos individuos que nunca esperábamos ver aquí están? ¿Y por qué estos individuos que esperábamos ver aquí no están? Dios ahora va a abrir los libros de los impíos para mostrarle a los salvos por qué es que los impíos no fueron traídos al cielo. Que Dios no fue arbitrario, que Dios fue absolutamente correcto en dejar a todos los impíos en el planeta Tierra. Se van a abrir los casos de todos los impíos. El propósito no es solamente convencer a los seres celestiales de que Dios obró correctamente en condenar a los impíos, sino también el propósito es convencer a los salvos del mismo hecho que Dios actuó correctamente en dejar en el planeta muertos a los impíos por no haber recibido a Jesús como Salvador personal. Es decir, la segunda etapa del juicio tiene el propósito de convencer a los seres celestiales que Dios obró justamente en dejar muertos en la tierra durante el milenio a los impíos, y también de convencer a los salvos de que Dios actuó correctamente en dejar a esa gente allá y en salvar a los que están en el cielo que nunca se esperaban que estuviesen allí. Ahora los salvos van a entender por qué esas personas que parecían ser moralmente buenas no llegaron al cielo, no recibieron a Cristo como Salvador personal. Nuevamente, el propósito del juicio, mis queridos amigos, es exonerar a Dios, es justificar a Dios. El propósito es vindicar a Dios. Dios no va a dejar cabos sin atar. Dios va a demostrar ante todos los seres celestiales: yo tengo razón en llevarme a esta gente al cielo. Ustedes vieron cada caso y saben que cada uno recibió a Cristo como Salvador personal, lo manifestó en su vida y ustedes saben que tengo derecho de llevármelos. Ahora ustedes saben también por qué razón no traje a los que se quedaron en la tierra. Han visto sus registros y saben que yo actué correctamente. Pero hay un grupo que todavía Dios no ha convencido. El grupo que todavía no ha convencido son los impíos y Satanás y sus ángeles. Ha convencido a todos los seres celestiales en cuanto a su justicia
en salvar a los que se fueron al cielo y condenar a los que se quedaron en la tierra. Pero todavía resta por convencer a los impíos de por qué ellos se perdieron y mostrarle a Satanás y a sus ángeles el fruto de su rebelión. Por esa razón, después de los 1000 años, los otros muertos que representan a los impíos van a resucitar de los muertos. Todos los seres que jamás hayan vivido en la historia del planeta Tierra, todos los impíos van a estar fuera de la santa ciudad, de todas las épocas. Y ahora viene la tercera etapa del juicio, del cual leímos en Apocalipsis 20 y el versículo 13. Ahora Dios, en visión panorámica por encima de la ciudad, le va a mostrar a Satanás y a sus ángeles y a los impíos toda la historia de la raza humana. Y va a mostrar las decisiones que cada uno de ellos tomaron en el curso de la historia de la raza humana. Le va a mostrar a los impíos las oportunidades de salvación que tuvieron y cómo rechazaron esas oportunidades. Dios les va a mostrar los frutos lóbregos de la obra de Satanás y sus ángeles. Es decir, ahora Dios va a demostrarle a los impíos y a Satanás y a sus ángeles que Él fue justo en condenarlos. Y el momento climático de la historia de este mundo es cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Todo el universo va a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. El propósito del juicio después de los 1000 años es convencer a los impíos y a Satanás y a sus ángeles que Dios obró correctamente en el gran conflicto entre el bien y el mal. Solo en ese momento estarán todos los grupos convencidos que Dios actuó bien. Los seres celestiales habrán visto cada caso, estarán convencidos que Dios hizo bien en salvar a un grupo y en condenar al otro grupo. Han visto la historia de Satanás también. Los salvos que fueron al cielo durante los 1000 años también entenderán perfectamente que Dios condenó a los impíos justamente, que les dio la oportunidad de salvación. Va a demostrar Dios también a los salvos que Él fue justo y verdadero en llevarse a los que se salvaron al cielo. Y después de los 1000 años, Dios inclusive va a convencer a los impíos y a Satanás y a sus ángeles que Él obró correctamente en el gran conflicto entre el bien y el mal. Solo en ese momento, todo el universo estará convencido de que el plan de gobierno de Dios es bueno y el de Satanás es malo. Todos estarán convencidos de que Dios es bueno en su carácter, mientras que Satanás es malévolo en su carácter. Solo en ese momento podrá Dios terminar con el pecado y con los pecadores. Ahora podemos entender la razón del juicio en 3 etapas. El juicio, repito, no es un evento. La Biblia dice que es un proceso. Yo sé que algunos usan el credo que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, en su segunda venida el juicio, y ya eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que el juicio es un proceso. Ahora, quiero recalcar un último punto antes de terminar. Y es que cada etapa, cada una de las etapas del juicio, cada uno de los 3 pasos del juicio consta de 3 partes. Y ustedes dicen, cada etapa consta de 3 partes.
partes. ¿Cuáles son las 3 partes? Les explico. El primer paso o la primera parte es investigación. El segundo paso es dictar la sentencia. Y el tercer paso es la ejecución o la implementación de la sentencia. Es decir, cada etapa, la etapa antes de la segunda venida, la etapa durante los 1000 años y la etapa después de los 1000 años, consta de 3 pasos cada una de esas etapas. El primer paso es investigar el caso. Se van a abrir los libros, se van a mostrar las vidas de cada persona. Después de investigar la vida, viene el segundo paso. El segundo paso es dictar sentencia a base de lo que se investigó. Y luego llegará el momento en que la sentencia se ejecutará o se implementará dependiendo de la sentencia y la investigación que se ha hecho de antemano. Saben que este es el proceso que siguen los países democráticos del mundo. Ustedes lo saben. Cuando va un caso a un tribunal, lo primero que se hace es investigar la evidencia. Después de investigar la evidencia, entonces el juez o el jurado dictan la sentencia. Y luego llega el momento en que se ejecuta o se implementa la sentencia. El sistema judicial terrenal de los países democráticos es similar al proceso que sigue Dios en el juicio. Investigación y luego la sentencia y finalmente la ejecución de la sentencia. Tomemos, por ejemplo, el juicio antes de la segunda venida de Jesús. Se investiga el caso de cada persona que profesó al Señor Jesucristo. Se demostrará que esa persona en realidad recibió a Jesús, se convirtió. El fruto de su vida demuestra que en verdad Cristo era su Salvador. En ese caso, cuando se termine de investigar el caso de esa persona, Dios dice, la sentencia es vida eterna. Y entonces llega el momento cuando Cristo venga, si la persona murió, entonces se le implementará la sentencia, se le dará vida eterna a esa persona. 3 pasos sucesivos en cada etapa del juicio: investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los impíos durante los 1000 años. Se investiga el caso de cada uno. Luego, basado en sus obras, se dicta la sentencia que debe sufrir cada una de esas personas y entonces, después de los 1000 años, se implementa la sentencia contra esa persona. Es decir, el proceso del juicio que sigue Dios en el cielo es muy semejante en la tierra. El hombre se ha copiado, por así decirlo, del sistema judicial de Dios. Investigación, dictar la sentencia y luego entonces la ejecución de la sentencia. Espero que lo que hemos estudiado les haya quedado claro. Ahora quiero aprovechar para introducir brevemente nuestro próximo tema. La ley de Dios exige absoluta perfección. Una persona no se puede desviar ni un ápice de la ley de Dios. La ley de Dios exige una perfección absoluta. No puede haber ni un poco de desafío. Y la ley dice, si tú no me ofreces esa absoluta perfección, si tú te desvías en lo más mínimo, el fruto será la muerte. Es decir, el ser humano tiene un doble problema. Porque ningún ser humano le puede ofrecer a la ley la perfección que la ley exige. Y por lo tanto la ley dice, si tú no me puedes ofrecer la perfección, tú tienes que morir. Y la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno solo. Es decir, hay un problema, porque Dios dijo que si el hombre pecaba, iba a morir. Todos estamos sujetos a muerte porque todos hemos pecado según la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo podía Dios resolver este problema?
Si Dios no imponía la pena de muerte, si no exigía perfección que exige la ley, entonces Dios hubiera sido mentiroso, hubiera dicho, bueno, yo dije que tenías que obedecer la ley y tenías que morir si la desobedecías, pero no voy a implementar eso ahora. Dios hubiera sido mentiroso. Dios tenía que exigir perfección a la ley de cada ser humano y tenía que exigir la muerte de todos los pecadores. La pregunta clave es, ¿cómo podía Dios salvar al pecador y al mismo tiempo cumplir la sentencia de muerte en contra del pecado? En nuestro siguiente tema, el Cordero sin mancha, comenzaremos a mirar en el santuario la forma en que Dios resuelve este problema y otros problemas relacionados con el plan de la salvación. Así que no se pierdan el próximo episodio que se titula El Cordero sin mancha.